Bueno, ahí empezó la grabación. Bien. Bueno, desactivo la cámara, así por ahí si no tienen buena señal, se mejora. La clase pasada habíamos trabajado con problemas de optimización, ¿sí? Y yo les había dicho que piensen el 524, que es ese que está ahí en pantalla, ¿lo ven? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pensaron, cuéntenme, ¿a alguien se le ocurrió algo? ¿Esbozaron algo? Sí, profe, yo lo pensé. A ver, Lo primero que se me ocurrió sí, fue trazar la recta sí, y bien. después, o sea, por intuición hice que deducí que el punto más cercano es una recta que es un punto que se cruza Mm, eh, con una recta que pasa por ese punto que nos dan con una pendiente opuesta. No sé espera, si me expliqué bien. espera porque perdí los controles de acá. Mejor lo voy a trabajar acá en el pizarroncito. Bueno, a ver, voy a ver, tratar de interpretar. Vos lo que dijiste es que dibujaste la recta primero, ¿no? Claro. Qué feo que me salió esto. Vamos a mejorar. Bueno, dibujaste la recta, ¿sí? Que tiene ordenada el origen en 5. El punto de corte con el eje es 5 tercios. La recta pasa por esos dos puntos. ¿Y qué más marcaste en el gráfico? Y el punto 1 - 2 lo El marqué. punto 1 de coordenadas 1 menos 2, que está por acá, supónganse. P. ¿Sí? ¿Y después qué hiciste? Tracé una recta que pasa por ese punto y Sí, que tiene pendiente 1 tercio. porque la supusiste perpendicular. Claro, A eso te referías con más que opuesto, es opuesto y recíproco. claro. La Opuesto y pendiente de recíproco. esta recta es 1 tercio, sí. ¿Y qué hiciste? Y ahí me había trabado, pero Mm, después me di cuenta que se podía usar Pitágoras. la fórmula de distancia entre dos puntos. Claro. Bueno, está bien, estás orientado. Está bueno, estás orientado. Lo único que intuiste de entrada, que es cierto, el punto que tiene menor distancia es el que aparece sobre la perpendicular. Esto es una realidad. Este, pero si después tuviste que recurrir a el tema de Pitágoras, es porque recurriste a la fórmula de distancia entre dos puntos y esta pendiente no la usaste en tu desarrollo. No, no lo sé. Claro. Está bien, ahora lo vamos a hacer, está bien pensado. ¿Alguien pensó otra cosa? ¿No? Bueno, miren, vamos a hacer así. Yo lo tengo hecho en papel, el ejercicio, y lo pegué en el PowerPoint. Si ven bien la imagen, la explico desde el papel. Si no ven bien la imagen, la explico acá en el pizarroncito. ¿Estamos? Ahí estoy en el PowerPoint.
¿Ven bien esta imagen? Si no, explico con el pizarrón. No se ven bien las letras. No Y se ven bien las... la parte de Bueno, abajo de después, Office. cuando tengan el PowerPoint, la van a ver mejor. Entonces, lo escribo en el pizarrón. Después les doy el PowerPoint con la solución hecha en el papel, ¿sí? Ahora vamos a desarrollarla entonces en el pizarroncito. Acá, ¿eh? Bueno, la idea es un poco la que planteó recién. ¿Quién era el que hablaba? Que no le reconocí la voz. El que propuso la solución. Joaquín. Ot, ¿no? Ujú. Está bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a esa idea que planteó el compañero. Primero, es cierto que hay que hacer una figura de análisis, ¿sí? Como la que él hizo. Vamos a ver si yo puedo, voy a pasar a otra página y acá se pueden hacer gráficos, a ver si me deja con el Grafmática. A ver acá. Bueno, porque a veces me deja y a veces no me deja. No sé por qué esto a veces funciona y a veces no funciona. La recta entonces que tenemos que graficar es 5 menos 3x, ¿no? Sí. ¿Ven? Pongo enter y no pasa nada. No sé por qué a veces no me grafica y a veces sí me grafica. Me trastorna esto. Y si pones ahí donde dice add, Sí, estoy poniendo eso para que la muestre y no hay caso. Wow. ¿Será que hay que ponerlo en orden, profe, o no? Tipo, menos 3x más 5. O no No, creo. no creo, no creo, no creo, no creo. No creo. No sé por qué no me la muestra. Ya toqué, estuve probando, bueno, porque estaba bueno trabajar con esto. Bueno, tuve la intención de trabajar con esto, pero no se puede. Y ahora encima lo quiero cerrar. Acá abajo. Pero, che. Bueno, voy a otra página y salgo de la aplicación. Bueno, muy bien. Encima, ¿por qué no me deja ver las herramientas de acá? A ver, vamos a entonces dibujar los ejes cartesianos, ¿sí? Voy a hacer una escala un poco grande. Voy a marcar ahí el 1. En el eje horizontal, más que nada, hago la escala más grande. 3, 4 y 5. Bueno, muy bien. Tenemos entonces que la recta, la ordenada al origen, es 5 y corta al eje de las X en 5 tercios, ¿sí? Me imagino que eso todo el mundo lo sabe hacer. 5 tercios es 1, y pico, lo tenemos por allí. Entonces, la recta que une esos dos puntos, a ver, voy a cambiar el color. Allí la tenemos, ¿sí? Igual lo tengo hecho en GeoGebra el ejercicio, pero quiero ir acá también haciéndolo a mano. Bueno, entonces, me dan un punto P cuyas coordenadas son 1 menos 2,
lo vamos a marcar ese punto. Ah, no, 5/3 está después de 1. Hice cualquiera, chicos. 5/3 es 1, y pico, así que este 1 lo voy a correr de acá. Entonces, esto es 5/3, el 1 lo tendremos por acá. ¿Sí? El 1, ahí. Porque 5/3 es más grande que 1. Este es el 1 y esto es 5/3, que es la raíz de esa recta. Entonces dice que tenemos un punto de coordenadas 1 menos 2. Traté de ser prolija, pero bueno, es muy difícil con estas herramientas hacer algo prolijo. Esto es el punto P, de coordenadas 1 menos 2. Y entonces el problema, lo que me dice, vamos a leerlo, hay que determinar un punto XY sobre la recta que esté más cercano a ese punto 1 menos 2. O sea, el punto va a pertenecer a la recta. Este es el punto que me dieron, ¿sí? Que yo lo llamé P. Y tengo que buscar un punto sobre la recta que lo llamo Q, de modo tal que esta distancia sea mínima. Eso es lo que me están preguntando, lo que me están pidiendo. Que minimice la distancia entre el punto P de coordenadas 1 menos 2 y el punto Q que pertenece a la recta. Que es cierto que va a ser el punto que va a estar sobre la recta que es perpendicular a la recta dada. Pero yo lo que necesito es hacer mínima esta distancia, ¿sí? Y si ustedes recuerdan la fórmula de distancia entre dos puntos, cuando tenemos dos puntos y tenemos que calcular la distancia entre dos puntos, y por eso nombró a Pitágoras, el compañero de ustedes, supónganse que yo tengo acá, este punto tiene coordenadas x1, x2, y1 e y2, ¿sí? Si yo quiero calcular la distancia entre esos dos puntos, a uno lo llamo P, a otro lo llamo Q, fíjense en que se aplica Pitágoras en este triangulito. Este cateto es I2 menos I1. Y este cateto es X2 menos X1. Entonces PQ es la hipotenusa. PQ al cuadrado es I2 menos I1 al cuadrado más X2 menos, esto después está reprolijo en el papel, X1 al cuadrado, todo esto con raíz cuadrada, ¿sí? Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. Por eso no importa en qué orden se pone acá, porque como está elevado al cuadrado, si lo escribo en otro orden, positivo o negativo elevado al cuadrado, me va a dar lo mismo. Por eso no importa el orden si hago I2 menos I1 o I1 menos I2. Esto lo vamos a trasladar a nuestro problema. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q si pertenece a la recta que me dieron? Supónganse que la coordenada, para seguir con las mismas letras que hice en el papel, a la coordenada en X la llamo A. ¿Cuánto vale la Y de esa A si pertenece a la recta? La imagen de esa A, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se fue? No sabemos todavía, ¿o sí? Sí, es la imagen de A sobre la recta.
¿Cómo que no sabemos? Si la recta la conocemos, ¿cuál es la ecuación de la recta? 5 menos 3x. Bueno, tengo que averiguar la imagen de A. Menos 3A más 5. O sea, sí, en vez de X pongo A. Esa sería la imagen. ¿Estamos? Y el punto P, las coordenadas las conocemos. Es 1 menos 2. Ahora vamos a aplicar esta fórmula a esto. ¿Sí? PQ es igual a la raíz cuadrada de... ¿Quién es I sub 2 en nuestro ejercicio? Respete las mismas letras. Las coordenadas de Q. ¿Cuánto vale la coordenada de Q? 5 menos 3A. 5 menos 3A. Eso es I sub 2. Menos I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? Menos 2. Menos 2. O sea, pongo más 2 directamente. Eso elevado al cuadrado. Más X sub 2 es A. Menos X1. ¿Qué es 1? Que es 1. Fíjense en que esto es una ecuación, es lo que yo tengo, esta es la distancia de PQ, es la función que yo tengo que minimizar, porque me dicen busque la distancia mínima, ¿cuál es el que está más próximo? Entonces yo tengo que minimizar esta distancia. Esto es como si fuese una función, le puedo poner un nombre, la función a minimizar, cuya variable de esa función es ¿quién? Es A. esa. Bueno, como es distancia, la llamo D de A. ¿Sí? Y acá trabajo algebraicamente. Acá, ¿qué me queda? 5 con el 2, 7 menos 3A elevado al cuadrado. Más A menos 1 elevado al cuadrado. Si quieren, desarrollan los cuadrados de binomio y resuelven la suma, ¿no? No tengo que perder de vista que lo que yo necesito hacer es derivar esto, ¿no es cierto? Entonces uno ahí busca el camino algebraico que le parece más conveniente. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Desarrollar los cuadrados de binomio o derivar de esta manera? ¿Qué prefieren hacer? Porque ahí uno elige. Creo que es más fácil derivar así. Para mí también es más fácil derivar así, ¿sí? Entonces, si derivamos así, lápiz y papel me dicen cuánto da esta derivada. D' en función de A. ¿Qué voy a derivar primero? Paso la raíz. La raíz. O sea que me queda esto. Sí. Y a eso hay que multiplicarlo por ¿quién? Por la derivada de lo de adentro. Bien. Que yo en vez de anotarlo acá, ya lo voy a anotar acá arriba. Total va a ser lo mismo. ¿Sí? Sí. En vez de anotarlo acá, ya lo pongo acá arriba. ¿Qué sería? Sería 2 por 7 menos 3A. 7 3A más 2 Más por A. 2 Por guarda, porque esto, la derivada de esto, menos 3. Más 2 por A menos 1, entre paréntesis. y acá es por 1, no hace falta ponerlo porque la derivada de esto es 1. Bien, muy bien. Tienen esa derivada.
¿Qué hay que hacer con esa? ¿Para qué derivamos? Porque nosotros lo que en este caso tenemos que buscar es un mínimo. ¿Mm? Vimos la clase pasada, ¿cómo se buscaba un mínimo? ¿Qué había que hacer? Estas son las preguntas, ven que puedo llegar a hacer en un oral. Enseguida me doy cuenta quién está ubicado y quién no. ¿Qué tengo que hacer para buscar un mínimo? Primero derivamos y había que buscar qué cosa de esa derivada, los que llamábamos puntos ¿qué? Crítico. Puntos críticos, que yo les dije a ustedes que en los problemas de optimización, los puntos críticos que se buscan en general son los de derivada nula, que en general no se buscan o no se apunta a los puntos críticos de derivada no existente, ¿sí? Entonces, para que este cociente sea 0, ¿sí? Además, este cociente nunca se va, este cociente va a existir siempre. ¿Por qué esta cuenta nunca se va a hacer 0, la de abajo? ¿Qué les parece? O sea, punto de derivada no existente. Cuadrados. Claro, tengo una suma entre dos cuadrados. Una suma entre dos cuadrados va a ser positivo, salvo que para el mismo valor de A, esos dos justos se hagan 0. Y no pasa eso, porque este se anula en 1 y este se anula en 7/3. Los dos no se hacen 0 al mismo tiempo. Si los dos se harían 0 al mismo tiempo para un único valor, ahí sí. Pero en este caso, esto nunca va a ser 0. Bueno, para que este cociente sea 0, entonces, ¿quién tiene que ser 0? Para que un cociente sea 0, ¿quién tiene que ser 0? Lo de arriba. Lo de arriba, ¿está? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es a lo de arriba, ¿sí? Igualarlo a 0. Esperen que le voy a dar comida al gato porque si no va a hinchar la paciencia. No me va a dejar. Ustedes vayan igualando a 0 el de arriba y despejando A. Es lo que vamos a hacer ahora. Esto es menos 6, que ya pongo menos 6 acá, por 7 menos 3A, más, y ahí ya aplico distributiva. ¿Estamos bien por ahí? Sí, vamos bien. $22 me quedó. Simplifiqué yo ya. ¿22 a dónde te quedó 22? La A me quedó 22. Bueno, a ver, chequeen, revisen. Gato, no me No, giras. claro. Vení acá. No, que dice 18 más 2A y puse 2 en lugar de 20, me comí un 0. Ah, bueno. $2,2. Sí, 11 dividido 5 es 2,2. Yo lo dejé como fracción. 11 quintos. Gato, salí de acá. Te voy a fajar, ¿eh?
Y se te ocurre arriba de la tableta ponerte. Acá, en la silla, en un chese, ponete ahí. Si no, date arriba. Qué molesto. Bueno, ¿estamos con el despeje de A? Estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿con esto alcanzaba o este es punto crítico? Es punto crítico. Es el punto crítico. Lo que tenemos que verificar es que en este punto crítico tenemos para este problema un ¿qué? Un punto. Un mínimo. Un mínimo, porque lo que me decían es buscar el punto que está a menor distancia, ¿sí? Entonces, hay que ver si verdaderamente en A esta función, que es la función distancia, se hace mínima, porque recuerden que nosotros lo que planteamos fue la distancia entre dos puntos. Yo tengo que buscar la distancia mínima. Entonces, buscamos el punto crítico. Ahora hay que ver si en ese punto crítico esta función, que es la función distancia, se hace verdaderamente mínima. Y para eso, esto después lo tienen prolijo en la hoja en el PowerPoint, así que no se preocupen, lo que me importa es que sigan el razonamiento, ¿sí? ¿Cómo verifico que en ese punto tengo verdaderamente un mínimo? Lo ponemos en la recta numérica. ¿Y qué había que estudiar a la izquierda y a la derecha del punto para saber si era un mínimo? ¿Cómo es la derivada? El signo de la derivada, ¿sí? Teníamos que estudiar el signo de la derivada. Esto es 2,2. Quiere decir que a la derecha de 2,2 tenemos 3, por ejemplo. Vamos a nuestra derivada, ¿sí? Y ponemos un 3. Lo de abajo va a ser siempre positivo. Quiere decir que el signo de esta derivada va a depender exclusivamente del numerador. Si ponemos un 3 acá y un 3 acá, ¿con qué signo quedan? Fíjense, esto es menos 9, esto es negativo menos 2, con el negativo de afuera positivo y esto da positivo, es positiva la derivada. Quiere decir que acá d' de A es mayor a 0. Hacíamos esa flechita. Y si ponemos un valor a la izquierda, que sería 2, si ponemos un 2 acá, esto pasa a ser ahora positivo, pero como tengo el negativo de acá, esto me va a dar negativo, tendría que hacer la cuenta. Esto sigue siendo positivo, tendría que ver si ese negativo es como es con respecto a ese positivo, poniendo un 2 acá. Eso es hacer una cuenta, ¿no? 7 menos 6, 1. Esto da menos 6, si pongo un 2, y acá si pongo un 2, esto es 4. Menos 6 más 4, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A la izquierda, la derivada de A es menor que 0. Entonces, fíjense en que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Voy a encender la cámara para que vean mi mano. A ver si logro encender la cámara. La función pasa de ser decreciente a ser creciente. Se está dibujando un ¿qué? Un mínimo. Pasa de ser decreciente a ser creciente. Se dibuja un mínimo. Ah, no ven mi mano, ¿o sí? Sí, sí, sí. Sí, la ven. Ven el PowerPoint, ven el pizarroncito y mi mano, ¿no? Las dos cosas ven. Estamos viendo No, el el Teams. Teams. Ah, ahora el pizarrón. Ahora sí. Bueno, bien.
Entonces, esto es lo que yo mostré con la mano. La función pasa de ser decreciente a creciente. Quiere decir que tenemos ahí un mínimo, ¿sí? ¿Y qué es A en nuestro ejercicio? ¿Qué acabamos de calcular? A era un punto crítico. Sí, pero ¿qué es en el contexto de nuestro problema? El punto crítico ahora, en ese punto hay un mínimo, ¿sí? Que es la mínima ¿qué? ¿Qué es la imagen de A? La mínima distancia sería, ¿no? Bueno, pero ¿qué es A para nuestro problema? ¿Qué me respondí a lo que me preguntan o falta algo más? ¿Qué les parece? Hay que determinar el punto Q. Hay que determinar el punto. ¿Y qué es A del punto? Coordenada en X. Es la coordenada en X, que a mí se me ocurrió llamar A. La podía haber llamado X1, X2, ¿sí? Entonces, el punto Q, conocemos la coordenada en X del punto Q. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular qué cosa. Calcular 5 menos 3 por 11 sobre La 5. coordenada Y sería de ese punto A, la imagen, 5 menos 3 por A. Entonces, el punto Q, escribo por acá arriba, las coordenadas son A, que es 11 quintos, o 2,2, como quieran, y calculen cuánto da su imagen. Menos 1,6. Menos 8 quintos. Menos 8 quintos, sí. Menos 8 quintos o escrito como decimal, menos 1,6, ¿da eso? Sí. ¿Sí? Bien, yo armé algo en GeoGebra. Fíjense. A ver si terminamos de entender. Van a tener el hipervínculo al GeoGebra acá, en el PowerPoint. Acá, cuando les mande el PowerPoint, ven que acá esto está resuelto en papel. Traté de respetar la misma letra, A, ¿sí? Y ahí está calculado el punto. Acá está el punto crítico, cómo determinar que es un mínimo, después cuando les dé el PowerPoint. Y ahora esto acá de la derecha todavía no, porque responde a otra cuestión. Pero yo acá me voy a ir a GeoGebra y miren lo que hice, porque esto va a tener que ver, vieron que yo les dije que la cátedra pidió un trabajo práctico con GeoGebra, ¿sí? Sí. Entonces, yo voy a, más que pedir un trabajo práctico, en la actividad esta que les voy a pedir que tienen que hacer en grupo, voy a pedir que una parte sea en papel y que después como que verifiquen algo en GeoGebra, que es un poco lo que yo quise hacer acá. A ver si está la idea. ¿Qué hice primero? Lo mismo que hicimos en el pizarrón. Grafiqué la función, ¿sí? Ahí la tenemos. Después, ¿qué hice? Marqué el punto. ¿Ven cómo se marca un punto con sus dos coordenadas? Ahí lo activo al punto. El punto 1 menos 2. Lo que fui haciendo en el pizarroncito. ¿Sí? Después, miren esto, que ya lo estuvimos trabajando y viendo en otros ejercicios. Armé un punto Q cuyas coordenadas son A y F de A. Pero ¿quién es A? A, cuando yo pongo así A, F de A, automáticamente GeoGebra me genera un deslizador con el nombre A. Lo voy a activar a ese punto. ¿Ven? Ese punto Q está sobre la recta. ¿Ven? Yo muevo el deslizador y se mueve el punto. Porque el punto lo declaré como A
y lo até a la recta poniendo f de a. ¿Por qué f? Porque a la función la llamó f GeoGebra. Si acá me hubiese puesto g, tendría que haber puesto g de a. Entonces, este punto es un punto móvil sobre la recta que se genera a través del deslizador, que cuando ustedes ponen A, F de A, lo arma automáticamente, no hace falta que generen primero el deslizador, lo hace solito GeoGebra. Ok. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cuál era nuestra intención? Nuestra intención era encontrar cuál de todos estos Q estaba a una mínima distancia con respecto a P. Eso es lo que me estaba diciendo, cuál es el Q más cercano a P. Esa era la intención del ejercicio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Calculamos la distancia entre P y Q, ¿no? Con la fórmula de distancia, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice con GeoGebra? Dibujé el segmento, o tracé, mejor dicho, el segmento que une P con Q. ¿Lo ven? Segmento PQ, que lo llamo G. Y automáticamente, cuando yo muevo el deslizador, ese segmento, ¿ven cómo va cambiando la longitud? Yo lo que buscaba era el segmento de menor longitud. Esto sería si uno lo hace por tanteo. Bueno, efectivamente, cuando las coordenadas de A las logre poner en 2,2 menos 1,6, va a aparecer la menor distancia. Igual ahí no hay una distancia que es 1,3. Esta es 1,3. Sí. Ahora vamos a calcular esa distancia, porque nosotros la distancia no la calculamos. Ok. Ahí está. Ay, pero ¿por qué no te quedás? Bueno. Lo que tengo que hacer es, cuando se empaca así, voy al deslizador y directamente le pongo el valor que yo quiero que tenga. 2,2. Ahí está. 2,2 menos 1,6 y miren esta, pero ven que si lo buscan por tanteo no es fácil, ¿sí? Esta distancia, 1,26, ¿cómo la calculamos en nuestro ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular este numerito que nos dio GeoGebra? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué les parece? Sacar PQ. ¿Y cómo saco PQ en el planteo que hicimos? PQ, ¿cómo la llamé yo a PQ? Como Pitágoras. Está bien, DDA, ¿no la llamé? La función DDA. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? ¿La imagen de quién? ¿De A? Claro, Claro. en la distancia, voy al PowerPoint, a ver si... Era 11 quintos. Siempre Fíjense, esta se ve mejor, esta imagen, Sí. ¿sí? Yo lo que hice fue calcular DDA era la función distancia, que tenemos ahí planteada a la izquierda y que la hicimos en el pizarroncito, la que había salido de Pitágoras, la raíz cuadrada. Bueno, acá están al revés de cómo la planteamos en el pizarrón los términos, ¿sí? Sí. La distancia mínima es calcular la imagen de esa A, o sea, a A la reemplazo por 11 quintos o 2,2. Y fíjense en que me da aproximadamente 1,2649. GeoGebra trunca los números. En realidad esa distancia es un número irracional. El valor de esa distancia es aproximada, no es exacta. Este sería el valor exacto, raíz de 40 sobre 5. Si lo calculo en forma aproximada, 1,2649, que es lo que apareció en el GeoGebra. Esta sería la distancia mínima.
podrían haberme hecho otra pregunta en el ejercicio. En el ejercicio no me pidieron la distancia mínima, ¿sí? Yo tengo que leer siempre lo que me piden. En el ejercicio me decían cuál era el punto. Ahí terminaba. Ahora, también me podían haber pedido calcular la distancia mínima. Entonces, primero tenía que hacer todo esto, encontrar el punto y después calcular la distancia mínima. Que no le voy a poner unidades porque estamos referenciándonos a un eje cartesiano y no estamos hablando ni de centímetros, nada, unidades, ¿sí? ¿Se entendió esto y el planteo hecho con el GeoGebra? Profe, Sí. yo lo resolví de otra forma y llego a lo mismo. A ver, ¿qué hiciste? Por eso pregunté, ¿alguien hizo otro camino? Contame, ¿qué hiciste? Bueno, en el mío, por el nivel conceptual está mal porque no uso derivadas. Pero pensé una cosa que hace falta. ¿Y entonces qué haces? Bueno, tenemos el punto P que tiene una recta con la pendiente 1/3. O sea, es perpendicular a la otra recta. Y así empezó hablando Ott, sí. Claro. Vos lo que hiciste, supusiste ya que la menor distancia se da sobre una recta perpendicular. Sí. Y sí, pero partís de un supuesto que es cierto, ¿sí? Pero estás partiendo de ese supuesto. ¿Y entonces qué hiciste después? Y tengo un punto y tengo la pendiente. Así que determiné la ecuación de la recta. Determinaste la ecuación de la recta perpendicular, sí. Y después buscaste el punto de intersección. Tal cual. Está bien. Es un camino válido, pero estás partiendo de un supuesto. Ese supuesto se demuestra con la derivada. O sea, cuando uno demuestra que la distancia mínima entre un punto y una recta se da sobre la perpendicular, lo hace por optimización, ¿sí? No está mal, pero estás partiendo de un supuesto que no demostraste. Ah, está bien. Derivando, o sea, planteando una derivada, se demuestra. Claro, se demuestra, ¿sí? Que lo podría hacer genéricamente esto. Este ejercicio, si uno lo quiere hacer un poco más difícil, podría decir, demostrar que el punto que se encuentra a menor distancia es el que está sobre la perpendicular. Es un poco más complejo el ejercicio, pero se está demostrando eso con esto. ¿Sí? Está bien. No está mal, pero estás partiendo de un supuesto. Bien. ¿Quién es el que habló recién? Jacinto. Jacinto. Bien. Bueno, hace tanto que no hablas que me había olvidado la voz. Hoy hablaste con el grupo, pero las otras clases... Hablo todas las clases, profe. ¿Sí? Ah, bueno, qué sé yo. Entonces te habré confundido con alguien. Ya estoy mareada de tanta voz que escucho, chicos. Bueno, bárbaro. ¿Está? ¿Puedo seguir? ¿Preguntas? Como siempre, después le subo el PowerPoint a la parte de archivos. Y tienen el archivito de GeoGebra. Este archivito lo tienen ahí. A veces uno puede ir al revés. Primero pensarlo en GeoGebra y después buscar la manera analítica de hacerlo. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer otro problema de optimización de la guía. Tenemos acá la guía. Hay algunos que asustan, pero en realidad los que asustan ya tengo la función optimizar, entonces no hay que asustarse. Los más difíciles son los que uno tiene que plantear la función optimizar. Pero, por ejemplo, el 527 uno lo lee, se asusta, pero ya me están dando la función y lo único que tengo que hacer es calcular o el máximo o el mínimo del ejercicio, ¿sí? A veces uno se asusta
Y realmente algunos no tienen por qué asustarnos. Profe, una pregunta. Sí. Esto si fuera presencial entraría en el primer cuatrimestre, ¿no? Problemas de optimización. No. Los problemas de optimización son del segundo cuatrimestre. Y también en la presencialidad hice lo mismo. El problema de optimización los expliqué, lo único que los reuní en grupo y los hice trabajar en el aula. Ahora no tengo esa posibilidad, tuvieron que hacer una actividad vinculada con problemas de optimización y con algo que también vamos a ver hoy, que es estudio completo de una función. Me lo tuvieron que entregar y después los que habían aprobado esa actividad no les tomé en el parcial problemas de optimización, que es lo mismo que voy a hacer ahora. Bueno. Y los que no van a tener que hacer optimización en el parcial. Bueno, ¿estamos? Bueno, acá puedo... voy a hacer uno que tiene un trabajo algebraico más engorroso que los que estuvimos haciendo recién, que es el 531. Lo voy a recortar. Chao, suerte. Cuídate. Voy a ir al pizarroncito. Bueno, ¿estamos? Estamos. Bueno, este ejercicio tiene su trabajo algebraico, por ahí un poquito más complejo que los anteriores. Dice, se acostumbra a llamar ventana normanda a la que resulta de sumar un rectángulo con un semicírculo en la parte superior. Lo primero que voy a hacer es una figura de análisis, ¿sí? Tengo un rectángulo y un semicírculo en la parte de arriba. Sí. Dice, si se conoce el perímetro P, es decir, el perímetro P es un dato, ¿sí? Perímetro. Es un dato. Acá, a ese dato lo asignaron como P. P es un número conocido, 20, 18, 59, 1,8. Es un dato conocido, ¿sí? No es una variable, es un dato que me dan. Lo único que acá no le asignaron un valor numérico, sino un valor de letra. Se conoce el perímetro P de esa ventana, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles deberán ser sus dimensiones para que la entrada de luz sea máxima? Si hablamos de entrada de luz sea máxima, fíjense, acá está la clave, porque yo tengo que ver qué es lo que me piden optimizar. Acá me piden maximizar algo. Tengo que maximizar la entrada de luz. ¿De qué va a depender la entrada de luz? ¿Qué les parece? ¿De qué va a depender la entrada? De la superficie. De la superficie, del área. La entrada de luz va a depender del área de esta ventana, de esto, ¿sí o no? Sí. De eso depende la entrada de luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay que
plantear entonces el área de esta ventana normanda. Y esa es la función que vamos a tener que buscarle, ¿qué cosa? Su máximo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Pero se entiende cuál es la función a optimizar? Sí. Que es esto, el área. Yo voy a volver a hacer un dibujo, este se los voy a dejar indicado y voy a volver a hacer un dibujo y voy a empezar a poner letras, variables, ¿sí? Vuelvo a dibujar mi ventana, la voy a dibujar acá. El rectángulo y el semicírculo. Si me piden las dimensiones de esta ventana, ¿qué vamos a necesitar? Conocer. Ahí llamé O al punto medio, ¿sí? Como sería el centro de mi círculo. Las dimensiones de esta ventana, ¿qué necesito conocer? Esto. La base y la altura. Claro, con la base y la altura ya está. ¿Por qué? Porque el radio del semicírculo es la mitad de esa base, ¿sí o no? Sí. Sí. O sea que las dimensiones son conocer B y H de modo tal que se haga máxima la superficie. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos, sí, el área de esa ventana? El área de la ventana, la llamo A sub B. No sé de qué variable va a depender. Área de la ventana. ¿Qué va a ser? ¿El área del rectángulo? ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por Base por Base altura. por altura. Base por altura. Más el área del semicírculo. ¿No sería la mitad del área del semicírculo? Claro, Claro, la mitad del círculo. Pi por la base sobre mitad. 2. O sea, pi por radio al cuadrado. ¿Cómo se llama el radio para nosotros? B sobre 2. Base B sobre sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto un medio, porque es la mitad del semicírculo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es pi por radio al cuadrado sobre 2. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas variables tengo acá? 2. 2. Esas dos variables tengo que tratar de relacionarlas con el dato que me dieron, porque yo no sé trabajar con dos variables, ¿sí? Acá como variables tengo a B y a H, y yo tengo que transformar esto en una función de una única variable, y para eso se usa el dato, que es el perímetro. ¿Cómo planteamos o cómo calculamos el perímetro de esta ventana? Altura por 2 más base 2 altura más la base. más Ay, no sé por- pi por radio, que sería base sobre 2. El perímetro es el contorno, ¿no? Entonces, sumamos esto, más esto, más esto y la semi, El semicírculo. claro, que es pi por, Pi por B sobre 2. ¿no? Está bien, es pi por diámetro, pero como es la mitad, ¿no? Por Es eso 2 pi radio. Sería, como es semicírculo, es pi por radio. Y el radio es B sobre 2. Claro, es la fórmula para los que están, que no captaron lo que estamos diciendo, la fórmula de la longitud de la circunferencia es pi por diámetro o pi por 2 radio, ¿sí? Pero como es la mitad, queda pi por 2 radio sobre 2, queda pi por radio, o sea, pi por b sobre 2. ¿Estamos? Fíjense que acá tengo las dos variables relacionadas, ¿sí? Que son las mismas que tengo acá. ¿Qué les parece?
¿Qué conviene despejar de esta fórmula? ¿H o B para reemplazar acá? ¿Qué les parece? B. ¿Conviene despejar B? No, H, perdón. H. H. Bueno, a ver. A veces, cuando uno empieza trabajando así, después se da cuenta si por ahí convenía en lugar de B hablar de la mitad, en vez de B ponerle una letra a la mitad. Eso uno lo va viendo de acuerdo al trabajo. Yo ahora arranqué así y voy a seguir así. Pero a veces uno cuando pone letras y se da cuenta, a lo mejor conviene en lugar de haber usado B, llamar a esto de alguna manera, ¿sí? Está llamar R, por ejemplo, eso. Pero no tendrías otra variable más ahí. No, porque R, esto sería 2 por R. Ok, bien. ¿Está? Uno va adaptando. Una vez que uno fija las variables, ya está. Pero otro camino hubiese sido a esto llamarlo R y esto hubiese sido 2R. ¿Sí? Bueno, pero ahora seguimos con esto. Despejamos H, ¿sí? ¿Cómo quedaría? P menos P Y pi menos sobre- pi sobre 2b y todo esto sobre 2. Sí. El 2 lo podemos distribuir. Nos quedaría p sobre 2 menos b sobre 2 menos pi sobre 4b igual a h. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora ¿qué hacemos entonces? Tenemos despejado h, lo llamo 1 y voy a reemplazar 1 en 2. Sustituyo 1 en 2. Y me va a quedar el área en función de qué letra. ¿Qué variable me va a quedar? B. B. Entonces pongo. A todo esto hay que multiplicarlo por B. ¿Lo ven? Sí. ¿Ya puedo aplicar distributiva? Escribo Sí. B por P sobre 2 menos B cuadrado sobre 2 menos B cuadrado por pi sobre 4. esto sería esto, más, y acá fíjense en que yo puedo distribuir este cuadrado también, me quedaría B cuadrado sobre 4, y este 4 con esto formaría pi sobre 8 por B cuadrado. ¿Estamos? Uno se asusta, pero pi sobre 8 Sí, es está un bien. número, pi sobre 4 es un número. P es un número. Fíjense que esto es una cuadrática. Es una simple cuadrática, porque tenemos, si yo agruparía todos estos términos, tendríamos el término cuadrático. Y este sería el término lineal. ¿Cuál sería la gráfica de esto? Uno se asusta, pero la gráfica de eso es conocidísimo. ¿Qué es? Una parábola. Es una parábola. Es una parábola. Incluso si ustedes quieren, pueden agrupar las b cuadrado. Miren, entre todos estos términos, saco b cuadrado de factor común. ¿Sí? Sí. ¿Y qué me quedaría? Lo hago acá en cálculo auxiliar. Me quedaría menos un medio acá
menos pi sobre Menos. 4 Más pi sobre 8. más pi sobre 8. Y incluso estos dos los puedo agrupar. Menos pi sobre 4 más pi sobre 8, menos sobre 1 4. medio. No. Saco 8 como un denominador, me queda menos 2pi más pi menos pi sobre 4. Es hacer menos un cuarto más un octavo, ¿no? Ujú. ¿Está? Y esto sería el coeficiente que multiplica menos un medio menos pi sobre 4 sería el coeficiente que multiplica ¿a quién? A b cuadrado. Y después tendríamos más p sobre 2. Acuérdense que p no es variable porque es un dato conocido por b. Y esta es el área que depende de b. Y ya podemos anticipar que va a haber un máximo. ¿Por qué? ¿Qué signo tiene este coeficiente? Ese negativo. Profe, Es negativo seguro. Y una parábola, esto es como si fuese A de mi parábola. Es una ¿Sí? carita triste. Claro, es una parábola. Esto, la gráfica de esto, seguro es una parábola que mira para abajo. Si es una parábola que mira para abajo, va a tener un máximo. Y el máximo va a estar justo en el vértice de la parábola. Nosotros lo vamos a buscar por derivadas, pero perfectamente puedo continuar el ejercicio acá sin derivar, si me doy cuenta que llegué a un modelo cuadrático. Y estaría profe, bien si digo, esto es una parábola cuya concavidad es para abajo, el máximo va a estar en el vértice de la parábola. ¿Sí? Ahora la vamos a buscar por derivadas, pero este camino no está mal. ¿Estamos de profe, acuerdo? ahí menos pi sobre 4 es menos pi sobre 8. Ah, sí, es menos pi sobre 8, perdón. Dije, saco como un denominador 8 y después mandé 4. Sí, no pasa nada. Perdón, menos pi sobre 8. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿estamos? ¿Puedo seguir, chicos, en otra hoja? Estamos. Sí, sí. En realidad puedo un paso más hacerlo acá. La derivada la puedo hacer acá. Tengo lugar para hacer acá la derivada. Sí. Voy a ponerlo acá arriba esto. Puedo derivar acá. A ver, voy a derivar, porque esta es mi función a maximizar. Calculo la derivada A' de B. ¿Cuánto me da la derivada? Es fácil. 2 2, por, entre paréntesis, menos un medio menos pi sobre 8 exacto, por b por B, muy bien, más más, p dividido 2. perfecto. Esa es la derivada, que incluso acá podemos el 2 distribuirlo y nos queda menos 1 menos pi sobre 4 por B más P sobre 2. Y sí, la derivada de una cuadrática es una lineal. Fíjense en que hay que buscar dónde se anula esto, el punto crítico, ¿sí? Tienen esto copiado porque yo necesito pasar a otra hoja y necesito que me dicten esto, último final, por si me olvido de algo. A ver, espera, yo lo estoy copiando. Yo estoy copiando. Bueno. Bien.
Al final, ¿tengo la cámara activada o desactivada? Ya me olvidé. Activada. Está prendida. Esto después se los transformo en PDF, quédense tranquilos y se los mando. Bueno, puedo pasar y yo necesito A' de B copiar esto en la otra página para seguir. Yo ya terminé de copiar. Muy bien, me van cantando entonces. P', A', A' de B es igual a 2, entre paréntesis, menos un medio, menos... no, ya con el 2 distribuido no quedaba así. Quedaba así. Menos 1 menos pi sobre 4b. Sí, menos 1 menos pi sobre 4. Cierro paréntesis, b más p sobre 2. Bueno, eso nos quedó la derivada, ¿sí? Vamos a buscar el punto crítico, donde eso se hace 0. Hay que despejar b para que esa derivada se haga 0. Por eso puse un 0 acá y despejo b. Menos p sobre 2 dividido menos 1 menos pi sobre 4. Sí. Que esto se puede achicar un poco si quiero, ¿eh? A ver, pondría así. Acá, si saco como un denominador 4, me quedaría menos 4 menos pi igual a b. Podría simplificar. Me quedaría menos 2p multiplicando cruzado sobre 4 menos pi igual b. Más que eso, o sea, en vez de tener esto, tendría una única fracción. ¿Esto qué es? Mi punto crítico. ¿Sí? Bueno, fíjense en que en este ejercicio, analizar el signo de la derivada primera a la izquierda y a la derecha del punto crítico se complica porque tenemos P. No puedo hacer cuentas como antes. Por eso acá conviene aplicar el criterio de la derivada segunda para verificar si efectivamente en ese punto crítico hay un máximo. Y de paso repasamos. Usamos criterio de la derivada segunda para verificar que hay máximo. Seguro va a haber, porque es el vértice de la parábola, pero lo estamos haciendo. Entonces, la derivada segunda, que es re fácil. ¿Cuánto me da la derivada segunda? Menos 1. Menos pi sobre 4. Y basta. Ya estaría, porque p es una constante. Listo, ¿sí? ¿Este número es menor que 0 siempre, sí o no? Para Sí. todo b, la derivada segunda es menor que 0. El criterio de la derivada segunda decía, agarre el punto crítico y reemplácelo en la derivada segunda, pero acá no hace falta porque la derivada segunda nos quedó constante y siempre negativa. Si la derivada segunda era negativa, eso quería decir que
en menos 2p sobre 4 menos pi hay máximo. Cuando la derivada segunda daba negativa, es máximo. Acá da negativa para cualquier valor de b, ¿sí? Porque la derivada segunda justo no dependió de b. Si acá me hubiese quedado b, tenía que calcular el valor del signo de la derivada segunda para ese valor de b, pero acá la derivada segunda nos dio constante. Y sí, la derivada, esto es una recta, y la derivada de una recta es una constante, ¿sí? Y en este caso es negativa para cualquier valor de b. Si la derivada segunda era negativa, quiere decir que en mi punto crítico teníamos un máximo. Bueno, entonces, leamos lo que me pide el ejercicio. ¿Qué me pedía el ejercicio? Calcular qué cosa. El punto máximo. Dimensiones máximas. Las dimensiones para que la entrada de luz sea máxima. Una dimensión ya la tenemos. B, ¿qué era de mi ventana normanda? ¿La qué? La base. La base. Que, fíjense, que va a depender del perímetro, que es un dato. Hago esta cuenta. Si a mí me dicen que el perímetro de la ventana normanda tiene que ser de 80, mando un 80 acá, hago esta cuenta y voy a saber cuál es la base de mi ventana, ¿sí? ¿Qué me falta calcular de la ventana? La altura. La altura, ¿sí? Y la altura la teníamos despejada. ¿Se acuerdan que la altura la teníamos despejada acá, que dependía de B? Acá. ¿Qué tendríamos que hacer? A B, reemplazarlo por lo que recién encontramos para determinar la altura de esa ventana, ¿sí o no? Sí. Bueno, voy a retomar esta fórmula de H. H igual, voy para atrás, todo esto, P sobre 2 menos B sobre 2, P sobre 2 menos B sobre 2. Menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4 Por B. por B. ¿Me conviene sacar B factor común para tener una sola B que reemplazar? Saco menos B de factor común y me queda un medio más pi sobre 4. La saqué negativa la B. Incluso puedo P sobre 2 menos B y acá, si quiero, lo dejo así y si no, lo puedo escribir con un 4 y acá escribir 2 más pi. Y ahora voy a reemplazar a B por lo que encontramos antes, ¿sí? B nos dio este chorizo, menos 2p sobre 4 menos pi. Sí. Entonces, H es igual a P sobre 2 menos, en lugar de B, repito, en lugar de B vamos a poner todo esto, menos 2P sobre 4 menos pi. Por 2 más pi sobre 4. Bueno, acá hay que trabajar un poquito para achicar esto, ¿sí?
este producto, puedo simplificar esto con esto. Sí. Y me quedaría, entonces, este menos de acá, este menos de acá, Positiva. podría poner acá más directamente y poner 2 más 2P. pi, todo Bueno, eso sí, por también. P arriba, sobre 8 menos 2pi. 8 menos 2pi. Y esto podría sacar como un denominador. 2 por eso no convenía distribuir el 2. Está bien. Convenía dejarlo sin distribuir el 2. Porque el común denominador sería 2 por 4 menos pi. Esto dividido el 2 es 4 menos pi por p, más, y esto dividido esto es 1, quedaría 2 más pi por p. Hago distributiva, 4p menos p por pi, más 2p más pi por p, sobre 2 por 4 menos pi. Acá se cancelan estos. 4p más 2p me queda 6p sobre 2 por 4 menos pi, simplifico. Y ahí me quedó h 3p sobre 4 menos pi. Y ahí tenemos las dimensiones de la ventana que dependen del dato que me dan, que es el perímetro. ¿Sí? Sí, sí. Yo les dije que tenía un manejo algebraico más complicado. Hay que tener cuidado en el manejo algebraico del problema. Sí. Estos son los que me cuestan a mí. Siempre Y me sí, ponen bueno, pero hay que manejar. El álgebra se aprende practicando, no hay mucha historia. No, pero Ayer estaba mirando unos videos de YouTube de una profesora de la Universidad de La Plata que estaba enseñando series. Yo digo, pobres pibes, y según era una genia, qué sé yo, una mujer, un despelote en ese pizarrón, todo desprolijo, y hacía unas cosas algebraicas, daba por sentado. Yo digo, si los pibes están entendiendo algo de esto, son pibes de primer año, series se supone que es un tema que yo enseño sobre el final de la cursada. Yo digo, yo llego a explicar así serie, pero caen todos desmayados, muertos, no me sigue ni medio alumno en la UTN. Y estaban todos ahí tomando apuntes, qué sé yo. Bueno, y llenaba el pizarrón de cosas, que es... Bueno, sabía un montón la mujer, ¿no? Pero había que seguirla. A veces yo, que entendiendo más o menos a dónde apuntaba, me costaba seguirla, digo, no quiero ni pensar los pibes, pobre. Aparte hizo una mezcla entre las series numéricas y las series de potencia, que si vos no tenías bien claro de qué estaba hablando, tenías una mezcolanza en tu cerebro que... Bueno, ¿estamos hasta acá? Esto después se los transformo en PDF y se los mando, ¿sí?
¿Puedo pasar? ¿Puedo salir de acá o no, chicos? Por mí sí, pero no sé si están copiando ellos. Yo ya Bueno, terminé de por copiar. eso pregunto, respóndanme si puedo salir. Si alguien dice que no, espero un minuto más. Yo ya estoy, profe. Bueno, y yo como no responden, salí ya. Yo creo que Dejé de compartir pantalla. Bueno, como problemas de optimización hay un montón en la guía, ¿sí? Voy a volver a compartir, pero ahí tengo nuevamente la guía. Hicimos el 531, ¿sí? Y por ejemplo, algunos se asustan, pero el 520 es muy sencillo. Miren lo que dice el 520. Dice, la relación entre la potencia y la cantidad de revoluciones por minuto que desarrolla una turbina está dada por esa fórmula. ¿Qué modelo es eso? ¿Qué tipo de modelo es? Una parábola. Es una parábola cuya variable independiente se llama n en lugar de llamarse x, donde n dice es el número de revoluciones por minuto y n mayúscula es la potencia en caballos de fuerza. Dice, ¿para qué valores de n la potencia es máxima y qué valor alcanza? Ya tengo la función a maximizar. ¿Qué es lo único que hay que hacer acá? Derivar y buscar máximo. Derivar y buscar, que es un modelo parecido al anterior, es una parábola con la concavidad hacia abajo, seguro va a tener un máximo que se va a alcanzar en el vértice, pero lo hacen por derivada y es absolutamente parecido a lo que hicimos recién, con números feos, lo que ustedes quieran, pero es una pavada este ejercicio. ¿Se dan cuenta que comparado con el que hicimos no es nada? Sí, hasta buscando el vértice es más fácil. Claro, bueno, buscando el vértice es más fácil, pero traten de hacerlo por derivadas, ¿sí? Sí, sí, obvio. ¿Estamos? Bueno, el 521 conocemos el producto, dice, encuentre dos números cuyo producto sea menos 12 y la suma de sus cuadrados sea mínima. Recorto el 521. No lo voy a hacer entero, pero aunque sea vamos a plantear la función a optimizar. Voy al pizarrón. Ahí tengo el 521. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces dice, encuentra dos números cuyo producto es menos 12. ¿Qué escribirían? X por Y igual a Muy menos bien. 12. X por Y igual a menos 12. Y dice, y la suma de sus cuadrados sea mínima. ¿Qué escriben? X cuadrado más Y cuadrado igual a... Ni idea. Es la función que hay que minimizar. A la función, sí. Pero esta función tiene dos variables, x y. ¿Cómo las transformo en una sola variable? Usando este dato. Despejas la primera, claro. Claro. Despejo, por ejemplo, y, pongo menos 12 sobre x, y entonces me va a quedar una función cuya variable va a ser x. X cuadrado más, y en vez de y cuadrado pongo menos 12 sobre x elevado al cuadrado. O sea, que queda
x cuadrado más 144 144 sobre x cuadrado. Bueno, y de esta función van a tener que buscar qué cosa, La derivada. pero Y el mínimo. el mínimo. ¿Está? Ujú. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. Eso se los dejo a ustedes. ¿O quieren que hagamos un ejemplo más? No hay problema. Si quieren, lo hacemos completo. Pero es el último igual, ¿eh? Disculpe, ¿podría hacerlo? Sí, lo hago. Derivemos. Ujú. ¿Comienzo? ¿Cuánto da la derivada? 2x más, y bueno, y acá tengo problemas, así que yo estoy medio ahí, medio complicado con lo de división, No, pero esto no puede ser problemático para derivar. Esto es una pavada para derivar. Esto es esto. A esta altura derivar eso es una estupidez. menos 2. Ujú, sí, Eso da menos 288 por x a la dividido x al cubo. Por x a la menos 3, que es lo mismo que dividir por x x cubo, cubo. claro. Bueno, ahora hay que buscar puntos críticos de esta derivada. Que en estos problemas solo buscamos los puntos críticos donde se hace 0. Para eso saco como un denominador x cubo. Me queda x cubo dividido el 1 que tengo ahí abajo es x cubo, por 2x me queda 2x a la cuarta menos 288. O sea, 2x cuarta menos 288 igual a 0. X cuarta igual 144. Raíz cuarta en ambos miembros. Acá aparece el módulo. Y la raíz cuarta de 144, esto es 12 al cuadrado. Simplifico el cuadrado, queda raíz cuadrada de 12 esto. Ese es el valor exacto del número, ¿no? Raíz de 12. Porque esto es 12 al cuadrado. Simplifico el cuadrado con el 4 y me queda raíz cuadrada de 12. Que si quieren hacer extracción fuera del radical, raíz de 12 es 3 por 4, o sea, 3 por 2 al cuadrado, quedaría 2 raíz de 3 esto. A mí me quedó, o sea, con número con coma 3,46. Está bien, Bueno, la pero raíz de- acá cuando te piden números hay que buscar los números exactos, no los Ok. aproximados, ¿sí? O raíz de 12 o 2 raíz de 3, pero trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El módulo quiere decir que tengo dos posibilidades. X1 igual a raíz de 12 y X2 igual a menos raíz de 12. Hay que ver si hay mínimo o no, porque lo que hicimos fue encontrar dos puntos críticos, ¿sí? Estos recuerden que son los puntos críticos. Eso no quiere decir que sea la solución del ejercicio. Tengo que ver dónde tengo el mínimo. O uso el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda, ¿sí? ¿Es difícil derivar esto? ¿O es fácil calcular la derivada segunda para usar el criterio de la derivada segunda en lugar de usar el de la derivada primera?
Es fácil derivar esto. Ujú. Calculo la derivada segunda. Lo voy a hacer acá. ¿Cuánto me da la derivada segunda? Sería 2 2. menos. Ya, menos no, el menos se transforma en más. Porque esto es 288 por x a la menos 3. El menos baja con el menos se transforma en más. Claro. Y 288 por 3 habría que hacer, ¿no? 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. 864. Sí. Y queda a la menos 4, que es a la cuarta, ¿no? Abajo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Calcular la derivada segunda. Solamente necesito el signo. Fíjense en que lo único que necesito es el signo de la derivada segunda. Para raíz de 12 y para menos raíz de 12. Esta derivada segunda, si x está elevado a la cuarta, cualquier número que ponga acá, ¿qué signo va a tener esto? Positivo. Positivo. O sea, que para raíz de 12 va a ser mayor que 0 y para menos raíz de 12 también va a ser mayor que 0. Quiere decir que sirven los dos. ¿Está? Ujú. ¿Sí? Sirven los dos. En los dos hay mínimos. Entonces, la solución sería que un número sea raíz de 12 y ¿cuál sería el otro número? El i. Menos raíz de 12. No, guarda, porque una solución es x igual a raíz de 12 y tengo que averiguar i, que es el otro número. Claro, claro. Menos 12 sobre raíz de 12. Y el otro par de números sería menos raíz de 12 y 12 sobre raíz de 12. No sé si estará así la solución o acá racionalizaron o hicieron extracción fuera del radical, pero bueno, ahí tenemos dos pares de números cuya suma de cuadrados es mínima. Bien, bien, lo voy entendiendo, profe. Un milagro. Y sí, dan trabajo los problemas de optimización, ¿sí? En la guía igualmente hay muchos que son modelos cuadráticos. Vuelvo a la guía un poquito, cuando me digan, vuelvo a la guía, Yo ya terminé de copiar. ¿sí? ¿Puedo volver a la guía? No sé si seré el único copiado. No, espera. Bueno, igual estos se los transformo en PDF, Sí, se los mando. pero ¿Puedo pasar a la guía o no? Un segundito, ya estoy por lo último de abajo y listo. profe, viste Sí. que vos dijiste que, bueno, los que aprobaban el trabajito no lo tenían en el parcial. No O sea tienen que problema de optimización en el parcial. los que no lo tienen también van a tener como más tiempo para hacer los otros ejercicios, ¿no? O sea, es como que tienen un punto menos, entonces tienen más tiempo para hacer los otros. Los que tengan que hacer el problema de optimización, Los que no lo tengan. el tiempo va a ser igual para todos. El que no apruebe, que se joda. Va a tener más ejercicios en el parcial en el mismo tiempo que los demás. Por eso, Claro. caliéntense.
Por eso. Igual. Me quería alentar con eso. Y sí, es así. No son fáciles los problemas de optimización, llevan tiempo. Por eso yo prefiero darlo en un trabajo práctico, que tengan tiempo para hacerlo, que lo revisen. ¿Sí? Pero todo bien completo, prolijo, con un gráfico de referencia, poniendo bien la respuesta, verificando, aplicando criterio para verificar no cualquier cosa, tienen que entregar una cosa bien hecha, ¿sí? Sí. Bueno, paso ahora a la guía. Bueno, este del libro, tengo uno parecido. Ah, pero está no se ponen pulgadas, esto para confundir al alumno. Así son. Sí, yo lo tengo hecho con centímetros, creo. Lo tengo hecho en el software matemática y no me acuerdo si no lo tengo en un video, qué sé yo. Bueno, veo. Acá lo mismo, ¿ven? El 527 asusta, pero cuando lo empiecen a leer van a ver que ya tienen la función optimizar. Y si ya tienen la función optimizar, es derivar y calcular el extremo que les pide y por supuesto dar la respuesta que solicita el problema, pero asusta el enunciado, pero cuando se lo ponen a hacer es mucho más fácil que todo el que estuvimos haciendo la clase anterior, que era parecido a este el 528, y el que hice de la ventana normanda acá. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Sí? Bueno, y todo lo que es esto no lo vamos a ver. La aplicación número 2 no la voy a enseñar, les dije. Es uno de los temas que saco. Método Newton-Raphson no lo vemos. Bueno, practiquen. Después cualquier cosa me preguntan si surgen dudas, ¿sí? Por ahí Jerónimo le sube algunos resueltos, como para que verifiquen las soluciones, ¿sí? De los problemas. ¿Estamos? Y yo quiero seguir. Ahora vamos a hacer el corte. Hoy voy a cortar acá y después voy a seguir. ¿Con qué voy a seguir? Fíjense en que nosotros llegamos a extremos. Vieron que yo me salté un pedazo de la guía, ¿no? Yo les dije, me salteo porque los problemas de optimización tienen que ver con máximos y mínimos, ¿sí? Yo ahora lo que tengo que enseñar es la parte de concavidad y puntos de inflexión. Vamos a ver primero en teoría y después vamos a trabajar, vamos a enganchar como siempre la teoría con la práctica con ejercicios. Voy a explicar después del corte concavidad, puntos de inflexión. No creo que lleguemos a ver hoy estudio completo de función. No creo. Por eso a lo mejor la actividad no la planifico para esta semana, sino cuando termine bien este tema y después les voy a dar la actividad. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora yo tengo, todavía no son las 10, tengo 10 menos 5 pasaditas. Abro la reunión 10 y 20 para arrancar 10 y 25 la clase. Les doy un descanso porque fue medio heavy esta primer parte y arranco la segunda parte de la clase. 10 y 20 abro la reunión de vuelta y 10 y 25 empiezo la explicación. ¿Estamos? Dale, gracias, profe. Nos vemos. Bueno, yo ahora como siempre detengo la grabación.
y cierro la reunión para todos, ¿eh? Y nos vemos. Descansen, tomen mate, vayan al baño. Gracias, profe.